Obviamente, la única forma o lo único que puede en estos momentos darnos a nosotros la razón y demostrarlo será cuando aparezcan esos aparatos que actualmente se están haciendo experimentos. Unos experimentos se están haciendo en Italia y otros en los Estados Unidos y ya se han obtenido muy buenos resultados. Se ha conseguido, por ejemplo, descomponer la imagen, las ondas sonoras correspondientes a Jesús de Nazaret y convertirlas en imágenes. La imagen presentada fue muy correcta. Se sigue con esos experimentos. Claro, esto que estoy diciendo aquí no es para la plática. Pero mientras llegue ese día, no nos queda más remedio que apelar nosotros a la intuición del Prajna Paramita, que sí nos permite investigar. Ese sentido Prajna Paramita en su grado más elevado nos permite investigar los registros akáshicos de la naturaleza. Así que, en nuestro auxilio y para demostrar a las gentes, tenemos que aguardamos un poquito. Tenemos que aguardar sencillamente que se perfeccionen los aparatos que en Estados Unidos e Italia en este momento se están perfeccionando. La descomposición de las ondas sonoras del pasado en figuras, en imágenes. Se está ya marchando por ese camino. Antes no sería posible. Antes tenemos nosotros, si alguien quiere comprobar lo que estamos diciendo, tiene que entrar en nuestros estudios y dedicarse a desarrollar el sentido llamado intuición Prajna Paramita. Si la desarrolla, si sigue nuestras indicaciones, por sí mismo podrá evidenciar. ¿Hay alguna otra pregunta? La Pangea se refiere pues a los continentes flotantes que un día estuvo Europa y América unidos y se fueron separando poco a poco a través del tiempo. Que Asia y América también que estuvieron muy cerca y luego se fueron alejando. Ya don Mario Rosso de Luna ha hablado ampliamente sobre la cuestión de los continentes flotantes. Ya sabemos que don Mario Rosso de Luna fue todo un gnóstico y todo un esoterista de verdad. A ver. ¿Qué condiciones se presentaron o se necesitan para un cambio de una dimensión a otra y de una morfología a otra? Pues es claro que conforme la morfología del planeta Tierra cambia la morfología también de las criaturas. No es el antecesor legítimo humano muy semejante al antropoide, más no es un antropoide, ni nada que se le parezca. Pinta una similitud nada más de la época antigua, antes de que surgieran las actividades en el mundo propiamente físico-químico. Es decir, de la época aquella de la cuarta dimensión, cuando se desenvolvía la vida animal en esa cuarta coordenada, pues pasó por cierta metamorfosis, conforme la Tierra también pasó. Y resultó de ahí el hombre protoplasmático de la época polar. Ese hombre protoplasmático, a su vez, conforme la Tierra fue pasando por sus metamorfosis, conforme la Tierra fue cambiando su morfología, también fue cambiando él su morfología. Vienen en nuestro auxilio en este momento las tribus de la Australia. Su morfología guarda mucha relación con aquella isla que parece más bien un continente. Se encuentra en un estado bastante lamentable, por cierto. ¿Hay algo más? Maestro, según la ciencia materialista, los vestigios más lejanos que encuentran es del orden de 35.000 años, los vestigios de antropoides que pueden asemejarse al hombre. Nosotros la distancia que tenemos marca es de 350 millones de años. Ahora bien, esos 350 millones de años corresponden a un hombre o a la etapa de evolución del hombre por las diferentes condiciones. Bueno, hemos hablado de la época en que apareció el hombre. Hemos hablado de la Tierra protoplasmática. Hemos hablado de la época en que el primer intento de hombre pasó por una transformación de su morfología, conforme la Tierra también pasó por la misma transformación. De eso hemos hablado.
Pero en cuanto a la afirmación que dices tú, de que los materialistas dicen que los datos que se tienen sobre el hombre, cuando mucho datan de 35.000 años, está un poco equivocado en tu concepto. Porque ellos aceptan, por ejemplo, para el Mioceno, tercera parte del Eoceno, una edades que figuran entre los 15 y los 25 millones de años. Eso es aceptado oficialmente actualmente. De manera que ese concepto que tú tienes, más bien, resulta ahora extemporáneo. ¿Alguno otro tiene algo que decir? Maestro, cuando la esencia a través de la ley evolutiva pasa del estado de animal al estado de hombre, ¿tiene una especie animal específica o no? Repite la pregunta, a ver. Cuando la esencia, por la ley evolutiva, pasa del estado de animal al estado de hombre, ¿tiene una especie animal específica o no? Pues hay distintas líneas por donde se puede ingresar al estado humano. Eso es obvio, no es una especie definida. Claro está que no. Hay distintas líneas por donde se ingresa al estado humano. Ahora hay que tener en cuenta también, y eso lo trataremos después en próximas pláticas, que no solamente existe la evolución, existe también la involución. Al final de cada subraza, de cualquier raza, hay involución. Y al final mismo de toda raza hay involución. Eso es obvio, pero sobre eso nos ocuparemos más tarde. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Maestro, usted habló de la cuarta, quinta y sexta dimensión. Hasta donde tengo entendido, a medida, entre más alta sea la dimensión, más sutileza de la materia hay, ¿verdad? Así es. La quinta es más sutil que la cuarta, la sexta que la quinta. Así es. Entonces, ¿por qué razón están ubicados estos reinos en forma inversa? En la cuarta el animal, en la quinta el vegetal, en la sexta el mineral, que es el más denso. Porque ahora concretando, porque esto no lo vamos a grabar para conferencia, puesto que los señores materialistas tenemos que hablar en forma diferente. No lo vamos a concretar para el libro, aclaro, sino aquí entre nosotros diré lo siguiente. En el mundo de la mente, naturalmente que se desarrolló la primera ronda de evolución. Lo primero que surgió allí fue el reino mineral. En el mundo astral surgió el reino vegetal. En el mundo etérico surgió el reino animal. Y en el mundo físico ya apareció el hombre sobre el casquete polar del norte. La primera raza, la raza protoplasmática. Después vinieron los hiperbóreos, después los lemures, después los atlantes y después los asios, todos nosotros. Y dicen, claro, que cuando uno está estudiando esas cuestiones en los mundos internos, pues ve las cosas en cierta forma que tiene que muy distinto y tiene que saberlo entender. Por ejemplo, es claro que las mónadas del reino mineral, durante la primera ronda, pues tienen figura humana. Y entonces uno tiene la tendencia a pensar que todos eran humanos ahí. Pero no, se trata de los elementales, sencillamente, del reino mineral. Se necesita muy buena capacidad de penetración con la intuición prajna paramita para ver el auténtico reino mineral dejando a un lado sus mónadas. Lo mismo sucede con el asunto del vegetal en la segunda ronda, en el mundo astral. Uno ve elementales, personas muy inteligentes, millones de personas, pues son los elementales. Pero uno con la intuición prajna paramita concentra un poco mejor su atención y puede ver sencillamente que el reino vegetal es una cosa y otra muy distinta, las mónadas. Desciende uno a la tercera ronda, ve uno también puras criaturas bellísimas, inteligentes, comprensivas, que van, que vienen. Uno piensa que son hombres de la tercera ronda. No hay tal, son los elementales. Y si se observa con más cuidado los cuerpos de esos elementales, se verá que tienen distintas formas animalescas que hoy en día, en esta cuarta ronda, ya no se ven. Formas animalescas diferentes. Y por último, ya al final es cuando ve uno surgir una especie de, una criatura semejante, en realidad de verdad, al simio, pero no es un simio.
similar, tiene cierto parecido, tiene algo que se asemeja al antropoide, pero no es antropoide. Claro, esa criatura, a su vez, al sufrir la Tierra un cambio, una transformación, al alterarse la metamorfosis de la Tierra, se altera también esa forma antropoide y aparece el primer hombre, la primera raza humana viviendo ya en el continente polar, que otrora estaba situado en la zona ecuatorial. Y luego vienen las sucesivas transformaciones de la Tierra, o metamorfosis de la Tierra, que da origen también a cambios en la raza humana, en la época hiperbórea, en la época lemúrica, Atlante y hasta nuestros días. Si se observa, cada raza humana está exactamente de acuerdo con el ambiente en que se desarrolla y desenvuelve. ¿Ocurrió o aún sigue ocurriendo? Pues todavía sigue ocurriendo. En la quinta ronda, en la sexta raza, habrá otro cambio de la morfología de la Tierra. Como secuencia o corolario traerá otro cambio en la raza humana. La sexta raza será muy distinta a la nuestra. Y la séptima también será completamente diferente a la nuestra. Es decir, la morfología de la Tierra y de las razas marchan en forma paralela. Eso es obvio. ¿Qué relación hay ahora entre, por ejemplo, los elementales que están en el reino mineral de esta tercera dimensión y este proceso que se... Bueno, los elementales que ahora están pasando por su estado de elementales en el mundo mineral, pues siguen ahí. Un día pasarán a ser vegetales, otro día pasarán a ser animales y al fin llegarán a ser humanos. Lo que sí veo son graves errores en parte de algunos. Hay quienes al ver, por ejemplo, las figuras humanas de las épocas, de las rondas precedentes, piensan sencillamente que esos eran hombres que iban descendiendo poco a poco, etc. Pero realmente nosotros tenemos que comprender que la mónada toma la figura humana siempre. Y no hay que confundir a la mónada con el hombre. El hombre es algo que tiene que autocrearse. Todavía no existe realmente el hombre. Hay unos cuantos hombres, los demás son animales intelectuales. Aún hoy en día. Esa es la cruda realidad de los seres. Habla. El hombre viene de las dimensiones, entonces es cierto, la teoría maya que dice en el Popol Vuh, que los dioses experimentaron varias formaciones, dioses de barro, de madera, etcétera, con varias formas, pero que no reconocían su origen, hasta que por fin un nombre se reconoció su propio origen. Digo, ¿tiene relación con esto, maestro? Bueno, en este preciso, eso se sale del tema. Es claro que los dioses tomaron figura de hombres, pero eso se sale del tema, ¿no? Estamos estrictamente ciñéndonos a la cuestión del tema. Ahorita no estamos estudiando en este momento otras culturas ni nada. Ahora nos ceñimos estrictamente a la cuestión de la antropología científica, porque los hermanos necesitan prepararse primero en antropología científica antes de que puedan tratar el asunto de culturas, tradiciones, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se van a preparar en antropología científica. Eso sí, puedo decirles sencillamente que los seres humanos en las rondas precedentes, o mejor dicho, las mónadas en sus rondas precedentes tomaron figuras humanas. En cuanto a los dioses han existido en todas las rondas. Existieron en la primera ronda, junto con los elementales de la naturaleza, como existieron en la segunda ronda, en la tercera y aún hoy en día en la cuarta ronda. Y aún también puedo decir que hay muchos dioses ahora que tienen cuerpos humanos. Y eso es todo. A ver. Bueno, ahora no estamos en rayo de creación. Háblame de antropología científica. A ver, otro ya. Es que tengo entendido que en la ciencia de los hombres, o sea, la ciencia materialista, ellos dicen que el hombre es primero mineral, después el hombre en su formación, nosotros transformando.
Pues tal como lo hemos planteado, ellos tienen que reconocerlo porque así es. Pero sucede que no se concentran, no ponen la debida atención en esos procesos de recapitulación fetal que son tan importantes. Téngase en cuenta que, como les digo, la ontogenia es la base misma para conocer la filogenia. Ellos andan buscando el origen del hombre fuera de sí mismos y están completamente equivocados. No lo aceptan. Aceptan perfectamente que pase por esas 4 etapas en el vientre materno, pero no son capaces de profundizar en la ontogenia como es debido. Porque si de verdad aceptaran la ontogenia como es debido, no andarían buscando changos para saber de dónde nace uno, ni andarían asentando teorías tan absurdas como esa de en que se dice que venimos del ratón, o que de perdida venimos del mandril. Con esas afirmaciones se están demostrando hasta la saciedad de que verdaderamente no han profundizado en la ontogenia. No sería posible, repito, conocer la filogenia si no ahondamos en los misterios de la ontogenia. Eso es lo que les está pasando a ellos, a los científicos materialistas. Ahora bien, si aceptaran de verdad la cuestión de que hemos pasado por los 4 reinos, deberían ahondar más en ese asunto. Tendrían que no negarle a los 4 reinos sus mónadas. Sin las mónadas no sería posible, en realidad, de verdad, entender los procesos evolutivos de los 4 reinos de la naturaleza, ni el paso de cada uno de nosotros a través de los 4 reinos. Así pues, ellos no saben de esas cosas. Ellos están únicamente buscando pruebas por otro lado. Quieren que descendamos del tiburón, quieren al hermano ratón. Ellos ahora ponen al ratón como primer señor de la casa. En todas partes están buscando pruebas y realmente no han hecho sino fracasar, lamentablemente. Que ahonden en la ontogenia para que conozcan la filogenia. Que busquen el origen del hombre dentro del hombre mismo. Que no anden buscando el origen del hombre fuera del hombre, porque eso es absurdo. Y ellos andan buscando el origen del hombre fuera del hombre. Eso es absurdo, en un 100%. A ver. Maestro, usted indicaba de que la tesis gnóstica es de que el hombre, el origen del hombre proviene del mono, de una unión de relación entre hombres y bestias, cierta clase de bestias. ¿Esas bestias existen hoy en día? Lo que he dicho es que los monos, sean los descendientes de Lemuria, como orangutanes, gorilas, chimpancés, o los descendientes de Atlántida, como los catirrinos y platirrinos, etc., tienen un antecesor que es el hombre y la bestia. Porque ciertas tribus lemúricas se mezclaron con bestias y de ahí resultaron determinados tipos de simios. Lo mismo sucedió al final de la Atlántida. De manera que hay bestias que son, hay simios que vienen de Lemuria y hay otros que vienen de final de Atlántida. Algunos simios vienen del Mioceno y de la mismísima época mesozoica. Y hay otros simios que vienen del final de la Atlántida. Esa es la cruda realidad de los hechos. Venerable maestro, una pregunta que se le hizo se refería al origen del hombre y usted hablaba de 350 millones de años aproximadamente, pero yo creo que más que todo debemos tratar de precisar la diferencia. Así que en realidad de verdad, si quieren que les especifique, con mucho gusto les especifico. Obviamente que hay que distinguir entre el hombre y el animal intelectual. Eso es obvio. Hombre son los de la época, las 3 primeras razas. Animal intelectual. ¿Cómo nació el animal intelectual? Fue de la mezcla de algunos hombres que degeneraron durante la época del Mioceno, la tercera parte del Eoceno. Se mezclaron con bestias de la naturaleza.
De ahí nacieron determinados monstruos, como ya les dije, ciertos simios de cuatro que se sostenían sobre las palmas de las manos y los pies, con rostros azules, otros con rostros rojos, y que hablaban, que de pronto se erguían sobre sus dos pies, gigantescos, horripilantes, e innumerables bestias de toda clase. Obviamente que de algunas de esas bestias humanas salió lo que se llama en realidad de verdad el animal intelectual que hoy en día todavía existe. De manera que en nombre de la verdad tengo que decirle que ustedes vienen de esa bestia. Son animales intelectuales. Será un poco duro para ustedes, pero la verdad. Distíngase entre los animales intelectuales y los hombres. Los hombres son de la primera, segunda y tercera raza. De finales de la tercera raza para acá son puros animales intelectuales. Mezcla de hombres que se degeneraron con bestias de la naturaleza. De ahí surgieron los animales intelectuales. Claro, antes de poder caminar sobre sus dos pies, pasaron por ciertos cambios muy difíciles hasta tomar la semejanza de los hombres reales. Esto no quiere decir que no hayan tenido el órgano conductivador, la cola, como usted ya lo sabe. Pregunta. Perdón, maestro, usted a lo largo de su disertación fue relacionando el aspecto morfológico con el aspecto ontológico, ¿verdad? Podríamos decir que esa es la metodología de la antropología gnóstica, apelar, digamos, al aspecto físico o cambio de la forma, y aparte de eso, el estudio de la esencia, ¿no?, de la mónada. Mira, voy a decirte, la cruda realidad de los hechos es que si tú no estudias la ontología, la morfología, no podrías entender esto, ¿no? A fondo, ¿no? Obviamente que dentro del vientre materno, es decir, de la ontogenia, puedes descubrir las huellas del ser humano, por dónde ha pasado, cuáles son sus fases, sus cambios, su morfología, etcétera, etcétera, etcétera. Y es relacionado exactamente a la ontogenia con la filogenia. He hecho pasar por la mente de ustedes, ¿no?, todos los procesos de la filogenia a través de la ontogenia. Y llego a la conclusión de que si queremos conocer la historia del hombre realmente, los procesos evolutivos por los que hemos pasado, necesitamos forzosamente ir al vientre materno. Ahí vemos en la ontogenia todo el proceso histórico de la filogenia. Esa es la cruda realidad de los hechos. Que hayamos sido piedra, exacto, que hayamos sido planta, que hayamos sido animal, correcto. Pero obviamente no sería posible el movimiento de la filogenia si no existieran las mónadas. Son las mónadas precisamente del reino mineral que pugnan, luchan por llegar un día al vegetal. Son las mónadas vegetales que un día luchan por llegar al animal. Son las mismas mónadas del reino animal las que un día originan el primer espécimen de hombre, que mediante un cambio morfológico de acuerdo con la tierra hace que aparezca realmente el hombre primitivo, el hombre real. Claro. Al llegar a esto de hombre primitivo, hombre real, pues estoy hablando en una forma simbólica, pero me estoy refiriendo a la figura humana, porque ya sabemos que para poder fabricar al hombre, pues hay que trabajar mucho dentro de sí mismo. Pero no me estoy deteniendo en esos análisis ahora, porque quedarían ustedes confundidos. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, anda. Dos preguntas, maestro. La primera, con respecto al nuevo dato que dio o aclaró, respecto a que nosotros venimos finalmente de una mezcla con animales, la raza anterior, tomamos una forma animalesca, que nos fuimos parando. Yo haría una pregunta, maestro, todos estos cuerpos que se dejaron, se perdieron, se enterraron, ¿no serán los que está tomando la antropología materialista para dar por sentada la tesis de la aparición del hombre? Realmente que no. Porque la antropología materialista está poniéndonos una cadena absurda. Tiburón, primero que todo, lagarto segundo, opossum tercero, luego el animalillo lemurum, y con posibilidades del ratón, que ya como les dije pasó a ocupar un puesto muy elevado,
y luego sigue el mono, y por último el gorila, y del gorila a ahí la cadenita. Una cadenita absurda porque faltan los eslabones. ¿Dónde están? Ellos ligan en una forma mecánica todo esto, pues, no solamente desde el tiburón, sino desde mucho antes. Es más, desde la célula esta, el maestro ha citado en la profundidad de los mares, y más atrás de la aparición misma del planeta, que vuelve a la pregunta que hice hace 8 días, sobre el escenario. Cuando el maestro dice, bueno, en la cuarta ronda, cosa que vamos a citar cuando vamos a presentar, aparece el hombre o la figura humana, ya aparece físicamente, aparece sobre el planeta, sobre la raza polar, que en ese momento estaba sobre el meridiano y sobre el ecuador. En ese entonces, cómo la antropología necesita y quiere, y es necesario para nosotros tener también una claridad como la hemos tenido en lo que ya ha dicho el maestro, una claridad también respecto a la aparición del planeta. O sea, a través de una lógica poder demostrarles que lo que ellos exponen, cómo apareció el planeta a través de la nebulosa, que se fue condensando, y aparece con este planeta con sus mares, y ahí va a salir la célula esta que se va a salir en algas, y de las algas de tiburones, así digamos. Correcto, estoy de acuerdo con eso. Pero si nosotros hiciéramos una mezcla de todo eso ahora, mezcláramos nosotros en este momento las cuestiones de la cosmogénesis con la antropología, en estos instantes, en primer lugar, no nos alcanzaría toda la noche. Nos echaríamos aquí por lo menos unos 6 meses. Tendrían que traernos el desayuno por debajo de la puerta. No, esto no concluiría jamás. Vamos a ir desarrollando el tema por orden. Incuestionablemente habrá necesidad de ir desglosándolo, eso que tú afirmas, pero lo vamos haciendo con una didáctica, poco a poco, porque entre paréntesis estamos queriendo dar forma a un libro. Estas conferencias se irán reuniendo en forma de libro, y ese libro saldrá a la luz pública. Debe llevar, por lo tanto, una didáctica. No hay duda, y quién puede negarlo, de que existió una tierra protoplasmática. Existió, y por lo tanto un hombre protoplasmático. El primer bosquejo de hombre en la época polar. Tampoco podemos negar nosotros que la Tierra estuvo ubicada en otros tiempos, en el mundo astral, en el mundo mental. Claro, fue cristalizando poco a poco hasta llegar a la época actual. Por eso se dice que primero fue el fuego. El fuego se transformó en aire. Fuego, cuando la Tierra fue mental. Se transformó en aire cuando la Tierra fue astral. Se transformó en agua cuando la Tierra fue etérica. Se convirtió en física cuando la Tierra condensó. Cuando apareció el cuarto elemento, que se llama materia física. Pero esa materia física vino surgiendo desde esas regiones, como ya les decía a ustedes, desde el Iliáster hasta la región meramente tridimensional de Euclides. En últimas, el animal intelectual materialista, yo creo que siempre ha tenido alguna intuición, maestro. Mire, lo del fuego, ellos hablan también de que era un gran fuego que se volvió aire, pasó a ser un mar, agua, después se salió la tierra, y después pasó con la forma, ya que está la tierra, está la forma material, y ya está, digamos, el mineral. Después sale el vegetal con las algas. Ya sabes que no es cierto, maestro, porque también usted satisface la intuición, las algas son los animales, y después del animal sale la forma humana, aunque un poquito, no muy derecho, un poco chueco, pero tenían una intuición de la real evolución del hombre, ¿verdad, maestro? Pues voy a decirte una gran verdad. Hemos investigado profundamente el materialismo histórico y sabemos lo que es esa ciencia. Lanzan hipótesis sin fundamento alguno. ¿Quién podría negar que primero es el fuego? Para eso no se necesita estudiar esoterismo. Fuego es lo fundamental, solamente que ellos lo hacen dependiente por allá de los rincones de la nebulosa. Ollas donde se cocina, donde hay fuego. Hornos ardientes de donde salen mundos. ¿Pero quién los enciende? ¿Quién enciende esos hornos? ¿Y por qué tienen que salir allí? Nada saben sobre esas cosas.
Y luego hacen unos planteamientos de vertebrados, comenzando por el simple protoplasma de Haeckel allá arrojado en el fondo de un mar lleno de lodo, porque ni siquiera han aparecido las primeras capas de piedra en la época todavía silúrica. Pero ¿le consta eso a los señores materialistas? ¿Qué pueden ellos saber sobre la constitución de nuestro mundo en el alborear de la vida? Absolutamente nada. No podríamos negar que hemos pasado por las fases de piedra, planta y animal y hombre. Correcto, pero ¿dónde, cuándo y cómo? ¿Saben ellos acaso algo sobre las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos? Mientras ellos estén negando la posibilidad de una cuarta dimensión. Pienso que de cualquier modo, de un paso, digamos, de una raza a otra, hay un proceso en ese cambio morfológico, ¿no, maestro? Hace 8 días yo le preguntaba de las mutaciones hereditarias y que nos explicaba usted que no hay tal mutación. Pero entonces ese cambio, ese proceso digamos, de una forma a otra forma de ser humano, ¿cómo se da? Bueno, hay cambios morfológicos. Sí, esos cambios. Estos marchan de acuerdo con la naturaleza. Una cosa es el lemur gigantesco, descomunal, de 4 metros de estatura, que no cabría aquí en este salón. Y otra cosa es el hombre de la quinta raza, una persona de nuestra época. Conforme van cambiando, conforme la morfología de la Tierra va cambiando, la morfología de las criaturas cambia también. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pensar que mediante esos cambios el mono se haya convertido en el hombre, eso es completamente diferente y absurdo, además. ¿Qué otra pregunta hay? Maestro, en cuanto a eso de las condiciones que se requieren para un caso como el del mono, que es algo excepcional, que provenga del hombre. Pues hoy en día no es muy posible, pero en aquella época de la antigua Lemuria, en pleno Mioceno, y aún más durante la época de los reptiles, la época mesozoica, las condiciones eran diferentes. Los rayos, dijéramos, del Okidanok omnipresente y omnipenetrante se intercambiaban en forma diferente y hacían posibles tales cruces sexuales entre hombres y bestias. Aún más, en la Atlántida todavía eran posibles. Hoy en día ya cuesta mucho trabajo. Puede un hombre caer en la bestialidad o una mujer en la bestialidad y ya difícilmente sale de ahí una criatura. Así pues que ha habido cambios en la morfología de la Tierra y en las fuerzas ocultas que la gobiernan. Quería referirme, maestro, que hace poco sucedió en la costa norte de Colombia una mutación de tipo de niño que nació con cara de marrano, un cuerpo de niño, que murió a los pocos instantes. Pero si eso tuvo gran revuelo, que se hizo algo internacional, fue en Sabana Larga. Bueno, pero no vamos a pensar que la mamá de ese niño se haya metido con un cerdo, ¿no? Me parece imposible. Es posible que la madre haya fijado muy bien su imaginación en algún cerdo, ¿sí? Y que eso se haya grabado completamente en el feto, haya modelado el feto. El hijo lo tuvo fue la marrana. ¿Cómo? La marrana. Entonces cambió la cosa. Bueno, ahí sí ya cambió la cosa, entonces ahí sí pudo haber habido un chango muy especial, ¿no? Se haya metido con la marrana. ¿Sí? Esos son casos posibles, pero no definitivos, porque no puede decirse que ese cerdo haya sobrevivido con rostro humano y con cara humana. No logró sobrevivir. Claro, el macho que se haya metido con esa cerda, incuestionablemente es cerdo también. Es obvio. Bueno, a ver. ¿Cómo podríamos definir la antropología gnóstica? Bueno, es una antropología por oposición diferente a la materialista, ¿no?
ya sabemos nosotros que antropos es hombre, ¿no? Antropos, hombre. Y antropología, pues, el origen o historia del hombre, ¿no? Sí. Pero gnóstico quiere decir gnosis, conocimiento. Es un conocimiento antropológico más profundo, ¿no? Que va a su raíz gnóstica, a su raíz sapiente. Va a buscar el verdadero homo sapiente. Busca el homo sapiente a través de otro sistema de estudio diferente, que es el gnóstico precisamente. Es un sistema diferente y llegamos al homo sapiente por un camino muy distinto. Llegamos al homo sapiente a través de nuestra propia investigación. No andamos buscando afuera, buscamos dentro de nosotros mismos. Y dentro de nosotros mismos encontramos al origen verdadero del hombre. No fuera, sino dentro. A ver. Perdón, yo hace poco leí en algún lugar que en Rusia estaban haciendo unos experimentos de relación entre monos y seres humanos. ¿Habrá la posibilidad de que salga algún ser de ese cruce? Pues sí, se obtuvo ya de 100 mujeres que fueron inseminadas con zoospermos de monos, salieron 100 niños que murieron. Es posible, pues, que eso sea así. Están buscando los científicos saber por qué murieron. Eso es lo que falta saber, por qué murieron. ¿Qué buscan los rusos con eso? Crear una raza de esclavos para que se ocupen de trabajos sencillos, manuales, mientras ellos se dedican a las artes y a las ciencias. Como les digo a ustedes, dos especies diferentes, aunque similares, pueden tener un antecesor común, pero nunca una depende de la otra. Más otro caso muy distinto es que se cruce sexualmente un antropoide con un ser humano. Quiera que son similares, es posible que nazcan las criaturas. Y sí nacieron 100, pero murieron inmediatamente. Creo que ya hasta aquí, ya es suficiente, mis queridos hermanos. Nos va haciendo tarde.